Jueves, 2 de agosto de 1990. 14 divisiones de infantería y una de blindados iraquíes ocuparon en una operación relámpago la capital del rico emirato vecino, Kuwait. En pocas horas, 100.000 soldados iraquíes ahogaron la resistencia local y el emir y jefe de Estado Jaber al-Ahmed al-Sabah, junto con el príncipe heredero, se refugiaron en Arabia Saudí. Por primera vez en la historia contemporánea, un país árabe invadía a otro. Con la anexión del emirato, Saddam Hussein pasó a controlar el 20% del petróleo mundial. Doce horas antes de la invasión, Irak había roto las negociaciones con el emirato en la ciudad saudí de Jeddah. Bagdad acusaba a Kuwait de sobreproducción petrolera y reclamaba unos pozos situados en la frontera. Saddam Hussein intentó justificar su acción afirmando que ponía fin a un capricho colonial que había convertido a Kuwait en un estado artificial. Pero para Occidente, la invasión devolvía al primer plano el carácter estratégico del petróleo para las economías industrializadas. El temor a la guerra mantuvo los precios por encima de los $25 frente a los 15 de la primavera anterior. La invasión disparó los precios y la especulación, pero tras el impacto inicial en los mercados, el incremento de producción de los países de la OPEP contribuyó a moderar el alza de los precios. Once países han conseguido superar en más de 1 millón de barriles diarios el techo de producción acordado 3 días antes de la invasión para los 13 miembros de la OPEP. Sin embargo, los daños infligidos a las instalaciones petrolíferas saudíes, además de las crecientes dificultades del transporte marítimo, podrían superar los esfuerzos de los gobiernos occidentales por mantener los mercados suficientemente abastecidos. El mismo día de la invasión se desencadenó una trepidante actividad en una doble dirección, la diplomática y la militar. El Consejo de Seguridad de la ONU exigió unánimemente la retirada inmediata e incondicional de todas las posiciones ocupadas. Cuatro días más tarde, el Consejo autorizó el boicoteo comercial, financiero y militar a Irak por 13 votos a favor y 2 abstenciones, las de Cuba y Yemen. Entre agosto y septiembre, la ONU aprobó otras 2 resoluciones claves para el desarrollo de la crisis. La exigencia unánime de que Irak liberase a los ciudadanos extranjeros y la extensión del embargo al tráfico aéreo. El 29 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó su 12ª resolución sobre la crisis del Golfo, en la que se fijaba el 15 de enero como fecha límite para que Irak se retirase de Kuwait. La aprobación de esta medida fue consecuencia directa del importante poder diplomático de los Estados Unidos, de la crisis política y económica de la URSS y de la abstención de China. El secretario general de la ONU, Pérez de Cuéllar, y el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Tarek Aziz, protagonizaron el último intento de preservar la paz. Paralelamente a la actividad diplomática, Arabia Saudí se preparaba para acoger el mayor despliegue bélico desde la Segunda Guerra Mundial. En el mundo árabe, las alianzas tradicionales habían dado un brusco vuelco tras la invasión. Los palestinos, que durante años habían recibido importantes ayudas económicas de las monarquías del Golfo, apoyaron incondicionalmente a Saddam Hussein, un líder baasista, panarabista y laico que llamó a la Guerra Santa para luchar contra la presencia de tropas infieles a las puertas de la Meca. Las monarquías petroleras del Golfo, pese a que apoyaron a Irak en su guerra contra Irán, no son partidarias del republicanismo laicista y panarabista de Bagdad.
Durante años Siria ha alimentado grupos terroristas contra Occidente, pero la línea del partido Baas sirio está enfrentada a la liderada por el Baas de Saddam. El odio interno es superior a la fuerza de la hermandad árabe. La realpolitik de la política exterior egipcia no sintoniza con el panarabismo de Saddam Hussein. Egipto se verá recompensado por Estados Unidos con la reducción de su deuda externa. En Marruecos, Hassan II sigue la tradicional política pro-occidental alimentada por la antipatía al baasismo iraquí. Envía tropas de apoyo al rey Fahd, pero evita enfrentarse a la opinión pública marroquí. A pesar de que Trípoli apoyó a Irán en su guerra contra Irak, Gaddafi es fundamentalmente antinorteamericano. Sudán mantiene un histórico enfrentamiento con Egipto y está en deuda con la ayuda prestada por Bagdad contra los rebeldes del sur del país. La influencia de la OLP en el gobierno tunecino y el apoyo económico de Riad a la oposición integrista hace que Ben Ali simpatice con Irak. En Argelia, el panarabismo une al Frente de Liberación Nacional y a Saddam Hussein, que comparten el objetivo económico de aumentar el precio del petróleo. El gobierno de Argel responde favorablemente a la opinión pública del país. En Jordania, la dependencia económica de Irak, el temor del ánimo expansionista de Siria y la presión de la opinión pública pesan más que su tradicional pro-occidentalismo. Yemen se alinea con Irak por temor a Arabia Saudí y a los contenciosos fronterizos que les enfrentan. Mauritania está en deuda con Irak por la ayuda prestada en sus conflictos territoriales con Marruecos. Irán puede considerarse neutral. La devolución de Chad el Arab no es razón suficiente para que Teherán apoye a Bagdad tras 8 años de guerra y el recuerdo de 1 millón de muertos. Por otra parte, tampoco puede apoyar a los países que armaron a Bagdad durante la guerra entre Irán e Irak. Después de que se cumpliera el ultimátum fijado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los mandos militares del ejército aliado recibieron las órdenes de atacar. Era la 1 de la madrugada en Arabia Saudí. Durante las horas anteriores, los aviones espía Awad y los satélites artificiales habían ofrecido abundante información sobre las tropas iraquíes y habían distorsionado sus comunicaciones. El primer objetivo en Bagdad fue el centro de comunicaciones, que fue destruido por una bomba de 1 tonelada de peso con una precisión de un rayo láser. Las explosiones de los Tomahawk coincidieron en el tiempo con los primeros bombardeos de los aviones F-117 y F-111, que habían despegado de bases saudíes y que se habían internado en territorio iraquí, volando a muy baja altura para evitar los radares de Bagdad. Los FG-4 tenían que cegar las comunicaciones iraquíes, mientras que la misión de los Tomahawk, los Stealth y los F-111 era la de acabar con las lanzaderas de misiles y los arsenales de armas químicas. El primer ataque fue devastador. Durante las primeras 24 horas fueron disparados 100 misiles Tomahawk a más de 800 kilómetros por hora, desde lanzaderas instaladas en suelo saudí y desde los acorazados Wisconsin y Missouri. Cientos de aviones de 7 países alcanzaron sus objetivos según el Pentágono con una precisión milimétrica. En las primeras horas, la intensidad de los ataques fue superior a la de cualquier otra batalla desde la Segunda Guerra Mundial. Se lanzaron más bombas en el primer día del ataque aliado contra Irak que en 2 semanas de bombardeos sobre el norte del Vietnam, en la Navidad de 1972. La potencia destructiva fue superior a 2 bombas atómicas y el coste se sitúa en torno a los 47.000 millones de pesetas.
Tras 26 horas de guerra, Saddam Hussein ordenó el primer ataque contra Israel. 8 misiles Scud de fabricación soviética fueron lanzados sobre Tel Aviv y Haifa. Israel no pudo repeler la agresión, pero los daños fueron mínimos por la poca precisión de los proyectiles y por su carga convencional. Tel Aviv reaccionó con cautela, presionado por los Estados Unidos para preservar la unidad de la coalición multinacional contra Irak. El ejército norteamericano reforzó el espacio israelí con misiles Patriot, el arma más eficaz contra los misiles Scud iraquíes. Los ataques contra Israel se repitieron en las noches siguientes, pero fueron poco precisos y cargados con armamento convencional. Israel mantuvo la calma, aunque afirmó que atacaría del modo y en el momento oportuno.